temas que tienen que ver con la salud y cada verano nosotros hablamos un poquito de temas donde estamos un poquito más relajados y distendidos. Dijimos, ¿por qué no hablar de disfunciones sexuales, no? Y uno de los temas que siempre aparece es la falta del deseo sexual, que lo vemos que es muy común en las parejas, que lo vemos que es motivo de muchas consultas, y esto indudablemente tiene algún tipo de explicación, ¿no? Sí, a ver, lo que es, cuando hablamos de disfunción sexual, estamos hablando de algo que no funciona. O sea, la disfunción sería, etimológicamente hablando, es algo que deja de funcionar. Y si deja de funcionar es porque normalmente debe funcionar. Esto que parece un juego de palabras es, la función sexual es una más en el organismo como cualquier otra. Y tiene sus altibajos y tiene sus problemas, que generalmente los que trabajamos en este tema lo enfocamos desde trastornos del deseo sexual y trastornos de la performance sexual. También habría una tercera etapa, que es la parte, digamos, de final, que sería el orgasmo y demás, que también tiene sus problemas. Pero la falta de deseo sexual es algo muy frecuente de ver. Hay una circunstancia que es natural, Luis, que es cuando ya en el hombre, en el caso del hombre, cuando baja el nivel hormonal después de la andropausia, y la mujer en la menopausia, es natural que haya un descenso en el deseo sexual. Ya no hay la frecuencia con la que uno puede tener a los 20, 30 o 40 años. En general empieza a tener una pequeña caída. Pero ocurre que por ahí gente muy joven puede tener una baja en el deseo, o a veces inclusive llegar hasta la aversión sexual. Vamos a traducir esta palabra de aversión. Ahora, una pregunta que la hemos aclarado siempre aquí. ¿El hombre puede tener relaciones sexuales hasta el último día de su vida? Exactamente. O sea, es como decir, ¿viste aquella vieja frase que se escuchaba hace muchos años? No, yo ya colgué los botines. Sí, claro. Parangonando con el deporte del fútbol, es decir, con el jugador que cuelga los botines no juega más. No, de ninguna manera. La función sexual se mantiene hasta el último día de la vida. O sea, se debería mantener hasta el último día de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que no tiene por qué desaparecer la actividad sexual. Correcto. Así como no desaparece la actividad pancreática, la actividad hepática, quizás, como decíamos al principio, en menor medida. ¿Sí? Uno a los 20 años, ¿querés una milanesa? No, dame 2, porque me como 2 o 3. A los 20, 25, este chico me come 3 milanesas. A los 60, uno come una sola y ya está, porque uno se siente satisfecho. O sea, el metabolismo va cambiando. Y lo mismo pasa con la función sexual, pero no tiene por qué desaparecer. No es que decir, no, como yo ya tengo 60, 70, 80 o 90, ya no puedo tener más actividad sexual. Es más, son tantas las variables que hay en esto, que hay mucha gente que ya por arriba de los 75, 80 años, tienen función sexual casi sin genitalidad. ¿Cómo? Ahí está la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo sin genitalidad? Exacto. Claro. La función sexual no es solamente genital, no es la introducción del pene en la vagina y tiene que tener sí o sí eso para tener. Hay gente que tiene su satisfacción sexual simplemente con caricias, ¿sí? Llegando quizás a un orgasmo, aún en el hombre sin erección, porque las vías neurológicas que generan la eyaculación no tienen que ver con la erección. Por eso yo dije, también puede haber trastornos al final, que es el trastorno del orgasmo. Hay gente que puede tener muy buena erección y no tiene orgasmo. Hay gente que tiene un orgasmo precoz, o sea, lo que se llama eyaculación precoz, que ni bien introducen, están eyaculando, que también es un problema. Y hay gente que directamente tiene una eyaculación tardía, por ejemplo, por efecto de antidepresivos, un montón de drogas que hoy están usándose a pasto. Sí, tremendo. Por la situación que vivimos, es una especie de, diría yo, una drogadicción encubierta. Incluso mucha gente joven, medicada por patologías que hasta hace algunos años parecía que estaba circunscrita a una determinada edad, ¿no? Hoy usar drogas como el clonazepam y similares, yo veo gente de 20 años usando, y aún menores de esa edad, medicados con clonazepam o diazepam o distintos. Hay una familia muy grande de las benzodiazepinas. Pero eso también, a veces antidepresivos, llevan al retardo en la eyaculación.
Y paciente que viene, doctor, dice, yo estoy un rato largo y no puedo eyacular, no, me cuesta. Y eso también es una insatisfacción sexual. Sí, claro. Porque... que tiene impacto psicológico, claro, automáticamente. Impacto psicológico porque empiezan a preguntarse qué está pasando, que no puedo eyacular, qué está pasando, que no puedo... Bueno, y esa circunstancia genera mucha angustia, y motiva consultas. También puede haber aquel que tiene eyaculación precoz, o sea, en el otro extremo de la cuerda, ¿no? La persona que ni bien tiene contacto con la humedad y el calor vaginal, eyaculan. Y aún gente que no alcanza ni siquiera a penetrar, que eyaculan en el juego sexual. O sea, dirían los abuelos, en las preliminares. Sí, en las preliminares, donde están las caricias, el juego sexual, que son, siempre lo hemos dicho, las preliminares es imprescindible. Generar el clima, ¿no? Exacto. Generar el clima. Más en la medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Generalmente parejas estables, donde ya, entre comillas, se conocen muy a fondo. Entonces, estos preliminares que van siempre de la mano de cómo me relaciono yo durante todo el día. No puede haber una buena noche si no hay un buen día. O sea, ¿qué significa esto? Si tuviste un día de locura. Si tuviste un día de locura, si tuviste un día que discutiste con ella, con él con ella, que se revolearon con los platos, no puede haber no podemos exigir una sexualidad buena a la noche cuando durante el día hubo rispideces. Recordarás que siempre decíamos, la sexualidad empieza y termina en una mirada cómplice, en una mirada de entendimiento, donde es hoy sí, te miro de una manera, te trato de una manera, te acaricio de una manera, convivimos, dialogamos, nos llevamos bien, eso termina generalmente bien. Ahora, si yo de entrada, no, mirá, me peleé, discutí, vine mal de mi trabajo, o vino ella mal de su trabajo, o estamos con una situación que a veces es entendible, una situación de angustia, de enfermedad de un familiar directo, preocupados, la parte laboral, la parte afectiva, la parte de salud. Bueno, claro, es entendible que haya por ahí, que no estén dadas todas las condiciones como para que haya un acto sexual que sea 100%. Y de por sí, no podemos exigir que todos los actos sexuales sean 100% eficaces. No todos los partidos salgan ganando 5-0. Exactamente, O sea, exactamente. Habrá partidos que empataremos, habrá partidos que serán... Hay actividades sexuales, hay actos sexuales que son mucho más satisfactorios que otros, porque se dieron las condiciones, porque hubo ese feeling, esa piel en la pareja, que generó esto del buen entendimiento en la cama. Ahora, ¿Está? lo que hemos hablado en varias oportunidades es que se puede dar esta situación, pero cuando está todo por darse, no hay erección en el hombre. Primero, ¿es normal que no siempre el hombre tenga una erección? La pregunta. No, como normal no. Dentro del esquema fisiológico sería, después de un grado de excitación sexual, yo logro la erección, estamos hablando del hombre, logro la erección la suficientemente rígida como para poder penetrar vagina y poder tener mi relación normalmente hasta llegar a la eyaculación. Hay como un estándar, entre comillas, normal, pero la sexualidad tiene muchas variables, decíamos recién, hay sexualidad sin genitalidad a cierta edad, y la pregunta es, ¿ustedes quedan satisfechos? ¿La pareja? Sí, totalmente satisfechos. O sea, lo genital es un eslabón de una cadena larga. Tampoco pensar que lo genital es absolutamente primordial, no es el actor principal. Yo les explico muchas veces a muchos hombres, inclusive con un dibujo que no lo podemos hacer vía radial, pero sería espectacular poder hacerlo. Pero vamos a tratar de explicarlo. El hombre logra una excitación mucho más rápida que la mujer. O sea, el hombre se excita quizás con algunas caricias, algunas, vamos a hablar con palabras sencillas para que se entienda, con algunos arrumacos, antes decíamos en mi época, cuando yo tenía 15, 20 años, decíamos el franeleo. Claro. ¿Sí? Perdón por el término, quizá alguno que no se ofenda a nadie, pero bueno, tratamos de usar palabras sencillas para que se entienda. Los hombres con un pequeño franeleo ya estábamos medio como listos como para ir a la cama. La mujer, naturalmente, la inmensa mayoría, no todas, pero la inmensa mayoría, necesitan son otros mucho tiempos más lentas para llegar a tener un cuadro de excitación. De manera tal que si yo
con unas pocas caricias, inmediatamente quiero penetrar, porque ya estoy con el pene erecto y quiero penetrar, probablemente me encuentre con una mujer que todavía no está ni tibia. Entonces no me voy a encontrar con una vagina lubricada, no me voy a encontrar con una pareja que esté psicológicamente en ese momento en las mejores condiciones. Entonces tengo que tener esa paciencia de ir llevando y tener ese control. No digo el control no estoy hablando de acá de un machismo y nada que se le parezca, simplemente el control de sostenerme, de no penetrar, de no querer penetrar hasta que mi pareja no esté en condiciones, porque es fisiológicamente natural que tarde. Y la de otra diferencia es que la mujer puede ser multiorgásmica sin bajar su excitación, puede, dije, no dije debe, puede ser multiorgásmica, tener varios orgasmos sin bajar su excitación, cosa que el hombre no lo puede hacer. Naturalmente el hombre tiene un orgasmo y baja a lo que se llama periodo refractario absoluto. Nosotros es un término que usamos nosotros los médicos, que la palabra lo dice, periodo refractario absoluto. O sea, no hay durante un tiempito que puede ser, a los 20 años pueden ser de 15 a 20 minutos, a los 50 será de 1 hora y media, a los 70 por ahí son de 3 días, 4 días o 5 días. Ese periodo refractario implica que por más estímulo que yo tenga no voy a tener erección. O sea, el hombre hace su eyaculación y baja ese periodo refractario, que por ahí le lleva 1 hora, hora y media a los 40 años. Bueno, se levanta, el que fuma prende un cigarrillo, se toman un café, charlan y después nuevamente en la excitación logro otra erección. La mujer puede tener multiorgasmos, pero es más lenta para llegar. Entonces, no nos apuremos, muchachos. O sea, la sexualidad requiere de tiempo, de dedicarle tiempo. Por eso no es una genitalidad. Correcto. Ahí es donde quería llegar. Doc, ahora, la farmacoterapia ha revolucionado obviamente todo. ¿Me puedo tomar mate? Sí, ahí lo pusimos por las dudas. Yo digo, ahí estaba como en suspenso. No sé si está en condiciones el mate, porque estaba medio lavado. Pero digo, la farmacoterapia acompaña mucho esto que estamos hablando. Y recuerdo esa primera charla que tuvimos alguna vez cuando aparecía una pastillita que se llamaba Viagra. Y recuerdo que lo charlamos aquí, qué efectos podía generar. Bueno, desde esa vez que charlamos con la aparición del Viagra, la farmacoterapia ha avanzado un montón y hay un sinnúmero de drogas hoy y de pastillas que han mejorado todo esto. Porque tenemos después dos corrientes diferentes. Aquellos que, aún recetándoselas de forma médica, todavía le temen porque dicen, esto, ojo, que te afecta el corazón. Y después está el otro que las consigue y se las da a algún amigo sin haber hecho un chequeo previo. Digo, ¿cómo tenemos que manejarnos en esa situación? Porque veo que hay mucha consulta y mucha duda respecto del tema. Bien, si vos me permitís, Luis, voy a hacer lo más breve posible, un raconto histórico. El sildenafil, esa droga que fue ensayada por un laboratorio americano, no vamos a dar la marca, un laboratorio muy conocido, de muchos años de trayectoria, como un vasodilatador coronario. Y como en todos los ensayos farmacológicos, en fase ya en etapa de ensayo en humanos, cuando pasa la parte de laboratorio, ensayo en animales y pasa a la parte de humanos, se anota absolutamente todo lo que dice el paciente que recibe. O sea, qué le pasa. O sea, si tuvo sed, si no tuvo sed, si orinó más, si orinó menos, y qué le pasó. Bueno, muchos relataban que las erecciones que habían tenido a posteriori de haber tomado la pastilla eran buenas. Entonces se vio que esa pastilla tenía efecto a nivel de los vasos, o sea, del músculo liso en realidad, de que está dentro del pene, dentro de lo que se llaman cuerpos cavernosos. Yo voy a tratar de no usar palabras médicas para que no confundir. O sea, que actuaba a nivel de la erección. Bueno, fenómeno, dijeron. Entonces vamos a ver qué Vamos pasa. por ese lado, claro. Por ese lado. Esto ocurre con frecuencia, que por ahí uno dedica una medicación a tal objetivo y resulta que paralelamente, en forma colateral, aparecen otros efectos, que pueden ser efectos contrarios o pueden ser efectos beneficiosos para el paciente. Entonces, exacto, sí. se generan como una segunda línea de estudio. Muy bien. Se empezó a usar, claro, en su momento también se decía que había que hacer una evaluación cardiológica. Como toda la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? En alguna oportunidad creo que lo dije yo, Huxley, un autor, decía, en la medicina como en el amor no digas ni siempre ni nunca, porque no hay absolutismos. Entonces,
Esto de que antiguamente había que hacer una evaluación cardiológica estricta, hoy está un poquito en revisión todo eso. Pero, y ahí viene el pero, aquellos que dicen por qué le tengo miedo o por qué la parte cardiológica. Porque en un paciente que no, vamos a poner un ejemplo, un paciente de entre 50 y 60 años, diabético, obeso o que está fuera de estado, que no hace ningún tipo de ejercicios físicos, un fumador, le estoy metiendo chimichurri completo, ¿no? Un paciente que uno dice, esto es un paciente con riesgo de hipertensión o con hipertensión, sedentario, diabético, en fin, que las tiene todas en contra en la parte vascular. Ese paciente que por ahí lleva 2 años, 3 años, porque la diabetes afecta mucho a la parte sexual, que lleva 2, 3 años sin erecciones, se le da una pastilla de esta, y vos decís, le va a hacer mal al corazón, no por efecto directo del fármaco. Si yo siempre daba el mismo ejemplo, si yo me tomo una dosis máxima de 100 miligramos de sildenafil, y me siento a ver Ferrocarril Oeste con Platense, por ejemplo, como decía Baglietto, 0-0, aburrido, no voy a tener ni erecciones, por más que tome 100 miligramos. Ahora, la cosa es, si yo logro una erección y eso me genera, nosotros hablamos de gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? Es aumentar mi frecuencia cardíaca. Todos sabemos que al final de un acto sexual terminamos con el corazón que taca, 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 taca. El motorcito está a full. Bueno, esa circunstancia es lo mismo que correr 300 metros del colectivo porque lo pierdo, corro 300 metros sin tener entrenamiento y me clavé con un infarto. ¿Pero por qué? ¿Porque la droga me afectó el corazón? No, la droga me permitió tener una relación sexual que me generó un aumento del gasto cardíaco muy importante en un corazón que tengo una coronaria media tapada y se clavó. Claro. De la misma manera que si me pongo a jugar un partido de fútbol y dice, no, se infartó en un partido de fútbol, se murió, hizo una muerte súbita o corrió el colectivo a 400 metros y cayó, se desmayó y se murió. O sea, por un ataque cardíaco. Pero esto es lo que permitiría, por eso que es importante en aquellos pacientes seleccionar a quién se lo voy a dar. Se lo voy a dar a un paciente que tiene esas condiciones, que es diabético, que es sedentario, obeso, que es fumador. Bueno, ese paciente, mire, vamos a hacer una evaluación cardiológica, que es una ergometría, que es donde lo someten controladamente a un esfuerzo. O sea, a correr el colectivo, pero en forma controlada. Con el cardiólogo al lado. Exacto. Entonces, le van poniendo peso y van viendo la función cardíaca. Si va la función cardíaca, ves que empieza a tener isquemia del miocardio, pare señor, pare acá, listo, mire, vamos a seguir estudiándolo, a lo mejor hay que poner una estena, hay que poner, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es territorio del cardiólogo, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que levantar el pie de acelerador. Entonces, conclusión número 1. No puedo tomar una pastilla que me la dé el vecino de enfrente o que me la den en una farmacia gratis, no gratis, en el sentido sin receta, quise decir, que no esté recetada. Por favor, tengamos cuidado, porque lógicamente el morto non parla, dice el dicho. O sea, una vez que se murió, no tenemos alternativa. Entonces, tener cuidado. Del sildenafil se han ido desprendiendo otras drogas primos hermanos, ¿sí? Del sildenafil. Hoy estamos con otras drogas que son muy similares, pero que tienen efectos más prolongados, que son más seguras, en fin. Ha habido algunos fármacos nuevos, nada del otro mundo nuevo, pero que sí solucionan la problemática por la cual apareció. Mejoran. ¿No? Yo creo que más que nada lo que se mejoró fue la conclusión y el diagnóstico médico, de saber a quién sí y a quién no. Claro. ¿Está? Por supuesto que sigue habiendo otras alternativas que pueden ser las inyecciones intracavernosas de distintas sustancias. Hay otras alternativas dando vuelta. Y siempre, por supuesto, un sustrato como causa o como consecuencia, la fase psicológica. Eso no la podemos soslayar. A veces como causa y otras veces como consecuencia. Es decir, aquella persona que, por ejemplo, que no tiene una pareja estable, que hoy sale con A, mañana con B, pasado con C, y no tiene una buena performance. Bueno, a veces puede haber esto del temor al fracaso. Fracasé una vez, no tuve buena erección. Entonces ya a la segunda voy con miedo. ¿Y cómo andaré? ¿Y tendré buena respuesta? ¿Y se me parará bien? Y ahí entran las dudas. Y cuando entran las dudas, empiezo a liberar adrenalina. Y lo último que yo quiero para una erección es tener adrenalina. Es como si quiero prender el carbón para el asado y le empiezo a echar agua. Es lo menos. Aprendí un poquito, bueno, echar un chorro de agua, se va a apagar. Porque es el temor al fracaso, se llama. Eso está descrito en cualquier libro, ¿sí? Y del temor al fracaso
De ahí pasamos a la aversión sexual, o sea, fracaso tanto que no quiero tener relación. Claro, tengo una oportunidad. Estamos hablando de aquellas personas o parejas, hombres o mujeres, ¿no? Sí, totalmente. La oportunidad de salir con uno, salir con otro, tener una relación por un lado, por el otro. Y por ahí dicen, el hombre sobre todo, ¿no? Que tiene que, entre comillas, rendir con su erección. Si no, ya fracasé 3, 4 veces y tengo una oportunidad y la pateo, en términos futbolísticos, la reviento a la tribuna. O sea, no salgo jugando, la reviento a la tribuna, me hago el tonto, por no decir otra cosa, y no puedo, vos sabés que mañana no puedo, tengo un compromiso, y en realidad lo que estoy haciendo es ocultando ese temor al fracaso, y llega un momento que voy a la aversión sexual. Se me presenta una circunstancia y es como que me pone muy nervioso porque sé que no voy a poder responder. Bueno, consulta al médico, lo primero que tiene que hacer, porque eso hay que destrabar, entre comillas, esa circunstancia. Y muchas veces un diálogo con el psicólogo, con el psiquiatra, con el sexólogo, por ahí destraba la circunstancia. Hay que ir investigando de dónde viene todo eso y destrabarlo. A veces el uso inclusive de medicación en esos casos, aunque no sea estrictamente necesario, también es útil para destrabar y es lícito. Esto lo hablábamos en una época con el doctor Juan Carlos Kuznetsov, el papá de Andy. El papá de Andy, ya fallecido. Juan Carlos, uno de los sexólogos, diría yo, de los más importantes que tuvo la Argentina, conjuntamente con el doctor Guindín, en fin, había una serie que en la década del 80 ya trabajaban en esto, estamos hablando de muchos años atrás, cuando nadie hablaba de estos temas. Y yo lo he conversado personalmente con el doctor Juan Carlos Kuznetsov y hablábamos de esto, de usar medicación en casos que son netamente psicológicos como destrave circunstancialmente, es válido. Está aceptado, en cualquier lugar se puede hacer. Es una herramienta más, claro. Es una herramienta más, correcto. Exacto. Doctor, gracias como siempre por acercarse para charlar de estos temas que realmente son tan importantes y les tenemos que dedicar el tiempo suficiente como para llevar claridad y clarificarle a tantos oyentes que de pronto dejaron sus consultas, dejaron sus preguntas y las tratamos de hablar todas en esta charla aquí entre amigos. Así que gracias como siempre y las puertas están abiertas. El agradecido soy yo porque a mí es un placer volver acá y poder aportar un granito de arena, medio granito de arena, para la salud de la gente, ¿no? Y la parte sexual también es parte de la salud. Sin lugar a dudas. Doc, gracias, lo mejor, y que el cargo que va a ocupar dentro de poquito nada más de abuelo, sea con toda la suerte y con toda la felicidad del mundo. Si Dios quiere. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. La palabra del doctor Fabián Petrone, especialista en urología y disfunciones sexuales. Entramos por los oídos para activar tus sentidos.